pasada la crítica, vamos a entrarle con la observación de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió hace algunos minutos afuera de Palacio Nacional. Hubo una protesta, ahí tenemos también las imágenes, es una protesta por parte de los miembros de este Sindicato Mexicano de Electricistas, agraviados particularmente por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Eso es justamente al tema. Y viene mucho al tema porque dentro de la protesta, lo que estábamos escuchando, de las consignas que estábamos escuchando en esta protesta, estaba la de no al amparo para echar atrás la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y lo saco a colación, mis amigos, porque las personas que se estaban manifestando aquí afuera estaban expresando su apoyo al presidente López Obrador a esta reforma eléctrica que pretende resarcir el daño ocasionado por la reforma energética, aquella reforma energética por la que se pagaron sobornos para que se pudiera aprobar, para que la oposición, entre comillas, en ese entonces, no pusiera un pero, no le pusiera una coma, y nunca lo iba a hacer, seamos honestos, porque es una reforma que la propia oposición, vuelvo a entrecomillar, encabezada en ese momento por el Partido Acción Nacional, había estado peleando desde que eran gobierno con Felipe Calderón. No llamaré con Vicente Fox, porque Vicente Fox era, Vicente Fox solamente les puso el piso parejo, pero con Felipe Calderón es cuando se comienza a orquestar esta reforma energética que le da pie a lo que hemos vivido, le dio pie a los gasolinazos, a los saqueos postgasolinazos y demás. Y actualmente, al menos el gobierno federal ha sido muy cauteloso con esta reforma energética, con echarla para atrás. No ha podido echarla para atrás definitivamente porque hay contratos, hay acuerdos que lamentablemente pues fueron suscritos por un periodo de tiempo y que no es tan fácil como una reforma educativa de simplemente hacer un cambio de política e implementar una nueva. Aquí sí tenía que haber un tema ya de contratos, de multas por rescindir contratos, por incumplimientos y demás. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de una reforma que era complicada echar para atrás, pero el presidente López Obrador manda esta iniciativa preferente, que es la reforma eléctrica, a la que no se le cambió ni una sola coma, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. No se necesitó más, pues. No se necesitó más, exclusivamente fue con el voto de Morena y aliados, con los que se pretende echar para atrás. Y hay mucha controversia alrededor de esta reforma, que sí, porque en realidad es una reforma que le va a dar una respuesta a la cantidad de combustóleo que tenemos, que no sabemos qué hacer con esa cantidad de combustóleo, y que con esta reforma pues se busca tener algo en que emplear el combustóleo que sea una generación de energía. Pero también esta reforma lo que está hablando, y seamos honestos, es de erradicar las comisiones, o más bien la absurda y escandalosa utilidad que se llevan algunas empresas, dejando atrás a la empresa productiva del Estado, ¿no? Que en este caso sería la Comisión Federal de Electricidad. Si bien es cierto que el presidente López Obrador ha dicho en más de una ocasión que esta reforma no es para que baje la luz de forma inmediata, lo que está buscando es que sí lo haga eventualmente y que las ganancias se queden en el Estado, al menos la mayor parte se quede en el Estado, para que el Estado pueda utilizar esos recursos en inversión para el país, mientras que hasta el momento se le ha seguido dando un privilegio exclusivo o más o menos preferencial a estas empresas privadas que sacan provechos y que el dinero solamente lo reinvierten, también lo digo entrecomillado, en México, y lo reinvierten entrecomillado en México porque solamente sería a través de los empleados, de los cuales sí se les ha intentado, por ejemplo, si es una empresa extranjera, tiene que cumplir con un porcentaje nacional. ¿Qué es este porcentaje? Puede ser a través de la base, ¿no? Empleados, o tiene que contribuir a través de utilizar cuestiones mexicanas, proveedores mexicanos, etcétera. De esa manera, lo que se busca es que ese dinero se reintegre, que alguna parte de este porcentaje se reintegra al Estado, pero sigue siendo una parte mínima. Y aunque obligan a las empresas extranjeras a hacer esa parte mínima de contribución al Estado, las utilidades, las ganancias se fugan del país. Y cuando dije entrecomillado con el tema de los trabajadores, me refería a que aunque se supone que los deben de proteger y mínimo darles el seguro que les corresponde, no todas operan de esa manera. Ahí está el tema del outsourcing. Entonces, ahí tienen esas imágenes, mis amigos, y las quiero poner en comparación. Vean la cantidad de personas que se manifestaron para que se resarzan todos estos daños que tienen que ver con la reforma energética de la administración pasada, del Prianato, del Amaciato. Y vean la cantidad de gente que está exigiendo que este amparo se eche para atrás. Ahora hagamos una breve comparación. Les presento, mis amigos, y écheme, mi querido David, la imagen del juez federal, Pablo Gómez Fierro,
que suspendió de forma provisional la nueva ley de la reforma eléctrica en México. Ahí en pantalla están viendo, mis amigos, al juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, que suspendió de forma provisional la nueva ley de la reforma eléctrica en México. Y no les pongo esta imagen para que simplemente digan, ¡ay, qué bonitos ojos azules! Ese es el personaje que suspendió. No, se las pongo porque el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, este consejo jurídico al que se refería el presidente López Obrador en la conferencia de prensa, este consejo jurídico que lo que busca es hacer toda cantidad de amparos a lo que el presidente López Obrador reforme, desde Texcoco hasta reforma eléctrica, lo llaman a él como un héroe nacional. Sí, no es broma. Voy a leerles una carta del Consejo de Litigio que fue realizada o que enviaron el 12 de marzo para que vean de qué va y después me van a entender. No se me vayan ni quédense en este hilo conmigo. Todo tiene un porqué. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico exige respeto a la independencia judicial frente a los intereses políticos. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico advierte que las declaraciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo respecto a la decisión de un juez federal de suspender los efectos de la reforma energética representan una amenaza a la independencia judicial en México. El 11 de marzo, el juez de distrito en materia de competencia, Juan Pablo Gómez Fierro, con profesionalismo y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, independientes y autónomas, otorgó la suspensión temporal de todos los efectos de la reforma de ley de la industria eléctrica, luego del amparo presentado por una empresa que participa en el mercado eléctrico. En una democracia es fundamental la labor de los jueces federales, quienes a través de los juicios de amparo protegen a las y los ciudadanos de leyes injustas. El espíritu de estos juicios es precisamente defender a los particulares frente a las decisiones arbitrarias. Contrario a ello, el mandatario anunció en conferencia de prensa que acudirá a la Suprema Corte de Justicia y que pedirá a la Judicatura del Poder Judicial revisar el proceder de estos jueces. En el mismo sentido, la secretaria de Energía, Rocío Nale, en entrevista para Aristegui Noticias, cuestionó la capacidad del juez para tomar la decisión y aseguró que podemos ser muy respetuosos del Poder Judicial, pero no del actual de algunos de ellos de una forma visible. Se muestran con un claro servicio en algún interés. Estas democracias o estas declaraciones, sin duda, representan un ataque a la independencia judicial, pilar fundamental de una democracia. El Poder Judicial es el que, en última instancia, puede hacer valer la Constitución frente a ideologías políticas y no puede ni debe ser sometido ni acosado por ningún otro poder. Esto es de especial relevancia, pues ante la aprobación fast track y sin un parlamento abierto que tuvo la reforma eléctrica en días pasados, empresas del sector y organizaciones ambientalistas impugnarán la ley que a todas luces representa un grave retroceso de la política energética y que implica graves riesgos económicos y medioambientales para México. Y este consejo, mis amigos, ustedes dirán, ¿quién mangos resultan ser estos personajes del Consejo Nacional de Litigio Estratégico? Pues resultaría complicado, o la neta es que para nadie es una sorpresa saber quiénes son estos integrantes de este Consejo Autónomo de Litigio que está promoviendo sus amparos y que declaró al juez que hace o que promueve este amparo que para declarar o suspender temporalmente la aplicación de la reforma eléctrica como un héroe nacional. Les voy a enlistar algunos nombres. Yalena de la Peña, maestra en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, abogada socia de la firma de Hoyos y Avilés SC, apúntenle bien, presidenta del Comité Jurídico y de Justicia de la Coparmex Nacional, consejera nacional e integrante de la Comisión Ejecutiva de Coparmex, socia fundadora de Alternativas por México y socia fundadora, secretaria general del CNLE. Si nos vamos a quiénes más, por supuesto que aparece un Gustavo de Hoyos Walter. Él también forma parte de este consejo jurídico. No tenemos mucho que dar de antecedentes, sabemos perfectamente quién es. Pero ¿para quién es el hombre que declara al juez que suspende temporalmente la aplicación de esta reforma eléctrica como un héroe nacional? Se llama Luis Azali Harfuch. Luis Azali Harfuch. Acuérdense del Harfuch. Nada más. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho, socio fundador y director del bufete Azali SC desde 2014. Es uno de los fundadores y voceros de Sí por México.
Pues, perdón que me ría. Movimiento social integrado por diversos sectores influyentes de la sociedad civil. Continúo porque también aparece Miguel Carbonell Sánchez. Ya sabemos, Miguel Carbonell, licenciado en Derecho por la UNAM, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y autor de diversos libros, ¿no? Luego aparece en esta misma lista, mis amigos, nada más y nada menos que Claudio X González, por cierto. Por si había mayor duda al respecto, también aparece Claudio X González en este grupo de litigio y entre muchos otros que ya para qué les sigo. Pero cuando les dije, aguántenme porque esto presenta un hilo, es que este grupo de abogados que se dicen independientes considera que son superiores a los manifestantes que estaban aquí afuera de Palacio Nacional exigiéndole a estas personas y al juez que declaran como el héroe nacional que echen para atrás. Nada más por volumen, o sea, y nada más lo digo por volumen de personas, no es lo mismo como cuántas personas tendríamos acá, unas 80, 100 mínimo, estoy hablando mínimo, 80, 100 personas, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contra 10 personas. ¿En qué cabeza, o sea, vamos partiendo por un primer punto, ¿en qué cabeza cabe que los intereses particulares son más importantes que los colectivos? Pues solamente en la cabeza de estos integrantes del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es que independientes. Cuando uno es vocero del Sí por México, el otro es creador del Sí por México y el otro es el que financia Sí por México. ¿Me explican cómo le hacemos para creerles? Porque ustedes solitos no se ayudan. No se ayudan, compadres. Se les olvida que el Sí por México se transformó en la Alianza Va por México, que es el matrimonio consumado del PRI, PAN, PRD. No son independientes. No es que no, ustedes se juran independientes y que no hay intereses partidistas, pero no se lo cree ni su abuelita. Intereses partidistas los sacan a relucir nada más con el nombre. O sea, nada más les recuerdo quiénes son los que están en este consejo jurídico, en este grupo de abogados que busca litigar en favor de no sé quién, o bueno, sí sabemos quién es, Iberdrola y todas estas empresas, pero que sienten que tienen un derecho constitucional superior al de una mayoría. Y estoy hablando de, solo poniéndoles un muestreíto, que es este ejemplo, de la manifestación, en donde había entre 80 y 100 personas en contra de lo que estos defienden. Los dos lados de la moneda, son las dos caras de la moneda. Y no, ningún interés particular es superior a un interés colectivo. Y si no les queda claro, para eso estamos nosotros, para recordarles a usted y al pueblo que de independientes no tienen nada. Nada, nada, nada. Porque siguen dependiendo de lo que papá gobierno les dé o no. Y cuando papá gobierno se los quita, ahí es cuando se ponen a chillar. Independícense, por favor, como los adultos mayores que ya son.